A grabar. Lo que yo quiero es que cuando vean el video igual lo van a entender un poco mejor. La dinámica del video es una historieta que hace un hombre que fue adicto y que se pudo recuperar de las drogas. Entonces va contando cómo sería la vida de un adicto. Y dentro de la vida del adicto, obviamente va a estar la familia. ¿Cómo va acompañando a la familia? Tanto desde la disfuncionalidad, a no ayudar a recuperar. ¿Qué pasa cuando él empieza a recuperarse? ¿Qué pasa con la familia? Y también va a hacer un pantallazo de cómo funcionan los medios de comunicación, la sociedad, esta mirada que tiene la sociedad, que muchas veces hace que también nos enfermemos. Cuando yo proponga hacer un taller, yo no quiero que me hagan un taller con una dinámica, no sé, de adicciones para adictos, porque eso sería como lo obvio. Si vamos a hablar sobre problemas de adicciones, que sea sobre adolescentes, como para prevenir, donde el objetivo sea prevenir. El taller no tiene que ver con una charla informativa, eso no es un taller, entonces hay cosas que a mí me va a impedir hacer. Si yo dijera, esa es la diferencia entre un taller, que el taller tiene poca información que se baja y lo que trata de hacer es que aquellos que están participando del taller sean los que en realidad trabajen. Uno es como que los guía, pero el trabajo real lo hacen ellos. Y es como trabajar de manera escondida a través de una dinámica, un objetivo en particular que uno se plantea. Por ejemplo, no sé, quiero trabajar las ansiedades, entonces armo un taller de arte terapia. En el taller van a dibujar con mandalas, con pinturas o van a hacer diferentes actividades artísticas, pero en realidad esas actividades artísticas lo que va a buscar es que bajen el nivel de ansiedad, que consigan un método en donde puedan relajar y trabajar las ansiedades. Como un modo de prevención. El taller lo que hace es eso, trabaja de manera escondida otra cosa. Entonces yo no quiero lo obvio, vamos a hacer un taller sobre adicción y vamos a hablar con adictos de adicciones, porque eso sería lo obvio. Si yo quisiera trabajar sobre adictos y tengo que proponer un taller, a lo mejor hago un taller de resiliencia y veo cómo hago para trabajar la resiliencia entre gentes que tienen problemas con adicciones o familiares de chicos adictos o adolescentes que quiero que prevenir estas situaciones de la droga. Entonces un buen taller, ponele, puede ser resiliencia. Hay muchos más, actitud psicológica, puedo trabajar muchas otras cosas. Juli, Sí. yo tengo un caso, ¿no? Mi hermano, uno de mis hermanos, ¿no? El que falleció, él estaba en el tema de la droga. Y yo lo llevé a un lugar, porque él me lo pidió, para, ¿cómo decir? Como para salir de la droga. Creo que se llama Vencer para Vivir. Y creo que está, no sé si está en Pilar, no sé dónde. Bueno, yo lo llevé y mi mamá lo sacó. Así que ahí tengo como un... Bueno, Y es más, cuando veas lo que le hablé, voy a pasar, te hablé, vas a acordar mucho de eso, porque la familia muchas veces hace esto bueno, cuando está en recuperación. sí, sí, Por sí. eso que es tan Vencí mi importante, hermano, viste, esta lucha de que no trabajemos solo con el paciente, solo con el adicto, trabajemos con la familia, porque no sirve. familia. Ujú. Y bueno, ahí yo no es que me rendí, pero sí hablé mucho con mi mamá. Bueno, yo sé que vos los querés, pero estaría bueno, mami, que vos eh, puedas ir. Le digo, no te digo que vayas a una psicóloga, pero que vos busques ayuda para cómo poder ayudarlo a él. Y bueno, quedó siempre en eso, pero mi hermano sí empezó a salir por él, ¿no? Por él solo, pero bueno, tras de eso hubo muchas cosas, pero la realidad que él había tomado la decisión de poder recuperarse, él me pidió a mí, yo tuve la ayuda de una persona, de una institución, de una iglesia, que era psicólogo, y él mismo habló con él se internó, pasó 2 días, pero fue mi mamá, y fue y lo sacó. Y bueno, y ahí no. Pienso que mi familia estuvo toda en contra mía, pero bueno, yo firmé ahí porque fue una petición de él, no es porque yo fui y le dije, vení que te encierro acá, te pongo acá, no, jamás. Siempre le hablé, pero él fue una decisión de él, siendo que él tiene familia, tiene 2 hijos.
pero bueno, hoy por hoy él, ahora, no consume, pero bueno, perdió su familia, sus hijos, su mujer, así que bueno, y vive con mi mamá, pero a veces cada tanto tiene sus recaídas, ¿viste? Pero bueno, nunca lo dejo, no lo abandono, siempre está, o precisa algo, necesita algo, siempre digo, bueno, vení, vamos a hablarlo, vamos a charlar, le digo, y siempre está esa parte, le digo, vos querés de vuelta a buscar ayuda, querés que te consiga ayuda, no, yo estoy bien, yo no estoy ya casi fumando, viste, cosas que nada que ver, ¿viste? Pero bueno, es como si yo me estoy controlando, pero bueno, digo, siempre va a estar la puerta abierta para que yo te pueda ayudar, le digo. Si no soy yo, hay muchas personas que te pueden ayudar, le digo. A veces la familia no puede, como mami, le digo, que bueno, te sacó porque te quiere, pero también hay otras formas que te podemos ayudar. Le digo, yo tengo muchas personas, muchos contactos que nos pueden ayudar a todos, no solo a vos, sino a mí también, le digo, porque a mí me duele lo que vos estás pasando. Así que bueno, siempre esas conversaciones así, no muy tocantes porque a veces no me deja, ¿viste? Despacito yo siempre le hablo de que si él necesita ayuda, que cuente conmigo, que lo hable. ¿Viste? Siempre esa parte positiva se la pongo yo porque mi mamá ya como que cree que ya dejó y todo eso y nada que ver. Si bien como se llama, le digo a mi mamá, mami, le digo, vos querés ir a un lugar donde te puedan ayudar primeramente a vos, así también podés ayudarlo a él. No, yo estoy bien, si él está bien, yo estoy bien, sería así. Así que bueno, por eso digo, hay partes que puedo decir de qué se trata el taller, de cómo ayuda, eh, pero tampoco, no todas las familias son iguales, o no todos los casos son iguales, ¿no? Es que es difícil a veces, es difícil. Mm. Bueno, entonces, la idea va a ser esa. No, ojo con los focos donde los hacen. Como pasó por ahí con otra actividad de la película, en donde por ahí el foco era muy centrado y se perdía en el contexto. Analicen, piensen eso, piensen en el espacio, en dónde lo harían, con quién, edades, cuál sería la temática a trabajar. Piensen en ser creativos, en esto de un espacio para jugar o hacer otra actividad, pero que me permita trabajar otra cosa, que es la forma a veces que nos es más fácil para trabajar en ciertos contextos. Hablaba yo con un alumno el otro día sobre estas temáticas de trabajar talleres y todo, y él es profe de educación física y está haciendo el curso de operador en adicciones. Entonces yo le decía, ¿vos trabajás talleres? No, no, pero yo soy profe de educación física, pero ¿trabajás talleres? Digo, cuando haces una dinámica de jugar al vóley o haces alguna actividad deportiva, haces un taller, porque a la vez impones reglas, encuadrás, pones un encuadre, ciertas normas, podés aprovechar para trabajar la comunicación, cómo se tienen que expresar, para trabajar violencia, anticipando situaciones de riesgo, para que trabajen de manera cooperativa y no competitiva. Digo, una vez haces talleres en todos lados y no se da cuenta, o en muchos lados y no se da cuenta. Entonces, pero no se da cuenta por esto, porque está como camuflado en otras cosas. Yo no necesito ir a hacer un taller de violencia y hablando de violencia. Puedo trabajar la violencia desde otro lugar, trabajando la comunicación, trabajando la empatía. Entonces hablar de empatía, hablar de otras cosas, me permite llegar de igual manera al objetivo. Yo le decía, le digo, Claro, así me pasó. un juego que usamos siempre para trabajar comunicación, y no solo con niños, con adultos, es el juego de dígalo con mímicas. Es un juego donde trabajamos mucho la comunicación y no necesariamente tiene que ser solo con chicos. Entonces, como a través del Claro, juego mismo, una actividad más recreativa, uno trabaja ciertas cosas. Entonces, lo que vamos a puntualizar es en esto, en hacer una actividad, proponer una actividad. Si bien el disparador es adicciones, pero fíjense en ustedes el enfoque. Pueden trabajar con grupos de familia, pero no trabajen una charla informativa sobre adicciones, porque ya lo saben y ya lo viven. Sino la idea es darle una herramienta.
trabajar la comunicación para que esta disfuncionalidad se vaya trabajando, trabajar la resiliencia para que puedan ser fuertes, adquirir herramientas, pueden trabajar otras cosas. Y recuerden esto, puede haber información, pero no tiene que ser una charla informativa. Yo puedo decirles qué es la resiliencia, pero después tengo que hacer que ellos reflexionen, abrir un espacio de reflexión, de debate, darles una actividad, algo que hagan. De eso se va a tratar. Pueden trabajar en niños y no necesariamente trabajar adicciones, sino decir, bueno, vamos a trabajar en nenes, no sé, la comunicación para que aprendan a cómo comunicarse, que muchas veces pasa que aquel que llega a la adicción es uno de los problemas que tiene con la comunicación. Al no poder poner en palabras eso que siente, lo termina diciendo con el cuerpo o con la enfermedad, en este caso con el consumo. Entonces podemos trabajar de manera camuflada en cualquiera de los ámbitos donde estuvimos hablando o en la adolescencia mismo, pero que sea así, como escondido el objetivo. La idea no es informarles para prevención, sino que la idea va a ser darle una herramienta que de todas formas voy a estar haciendo prevención o trabajando la problemática. Igual si no queda claro, después lo vamos hablando, buscaré otros ejemplos o vemos cómo lo vamos, o me tiran ustedes qué se les va ocurriendo, para ver cómo lo trabajamos. Sí, la herramienta sería algo que nosotras podamos investigar para poder hacerlo, así sea los adolescentes o los padres de los chicos, pero no darle clase de información a esta. Si vos consumís esa droga, te va a pasar esto. Eso no sería un taller. No, eso sería una charla informativa o un espacio de un seminario, pero no sería un taller. Sí, ya entiendo. Sí, sería un taller que bueno, hoy convocamos, no sé, en la escuela, ¿no? Convocamos a los padres para hacer un campamento. Y en ese campamento van a participar los padres. ¿Cómo van a participar los padres? Entonces, en el grupo del campamento, o sea, los maestros, los profesores, los auxiliares, vamos buscando temáticas para ver qué juego podemos darle a los padres para que jueguen con sus hijos. Entonces, armamos el juego con los padres primero y después armamos el juego los padres con los hijos. Eso sería más o menos un taller. Puede ser. Recuerden que un taller tiene que tener cierta estructura. Una apertura, en donde yo, bueno, puede ser, me presento, los presento a ellos, comento qué actividades vamos a hacer, qué vamos a trabajar, eso sería como la apertura. El desarrollo, donde vamos a trabajar el juego, la dinámica o lo que vamos a hacer, y un cierre que puede ser como cierre, un espacio de reflexión en cómo se van, qué aprendieron, cómo se sintieron, un espacio para que el cierre sobre todo lo hagan ellos, que ellos puedan decir qué aprendieron, qué les aportó, cómo se sienten. Eso por un lado, es la estructura que tiene que tener el taller. El taller es como si fuera un espacio en tiempo corto. No es que van a tener que armar 3 días 20 actividades diferentes. No. Una o dos actividades en donde ustedes imagínenlo que entre como mucho en 2 horas. Sí. Como si fuera un poquito más de una clase. Hay varios tipos, hay algunos que se alarga mucho más, pero vamos a ir por el corto o el medio. Entonces, van a ir armando ustedes a medida que lo vayan armando y viendo qué es lo que harían dentro de ese tiempo reloj. Entonces, por ahí uno cuando empieza en esto de armar un taller y todo, quiere meter todo. Los voy a hacer cantar, jugar, saltar y no, en 2 horas como mucho. Sí, te entiendo, ahí entendí. Está bueno. La semana que viene, esto voy a tratar de dárselo el martes para que ustedes vayan ensayando, probando, haciéndose un croquis, un pequeño machetito de cuáles son las ideas de talleres. Y yo la semana que viene les voy a decir, esto sí, esto no, esto puede ser, como para guiarlas.
Pero las bases fundamentales serían estas. Algo que yo pueda hacer en un tiempo máximo de 2 horas. Recuerden que los grupos tienen que ser grupos, ni muy chiquitos ni muy grandes. No puedo trabajar con un grupo de 3 personas, pues no sería ni siquiera un grupo. Tampoco con 50. Dejaría de perder la dinámica del taller. No es que no se puede, yo la hablaba la vez pasada, viste, se pone muy, en la teoría dicen hasta 15 personas como mucho, 20, bueno, yo he dado talleres en donde he tenido dentro de un aula 50 personas, sentadas desde el piso, la silla, los bancos, paradas, y han funcionado. Obvio que no es la misma dinámica, pero lo que tiene el taller es que vos tenés una dinámica preparada, pero esa dinámica preparada en el campo puede variar. No es algo que vos lo vas a seguir al pie de la letra. Yo pensé cuando armé mi taller, dije, bueno, me voy a presentar y le voy a pedir a ellos que se presenten, que me cuenten. Me encontré con 50 personas. Imagínate que si le iba a preguntar uno por uno, vos quién sos, a quién te dedicás, qué edad tenés. Entonces, ¿qué hice? Como era un foro de psicología social, sabía que la mayoría eran estudiantes de psicología social, recibidos o estudiantes de AT. Entonces, lo que pregunté es, ¿cuántas personas va a haber cursando de psicología social de primer año? Levante la mano. Entonces, de esa manera le doy aperturas para que ellos se conozcan, para yo también tener info de qué gente que estaba con la que estaba trabajando, porque eso también me permitía saber en dónde me podía desenvolver, qué palabras usar o qué término, ¿viste? Para no decir palabras que por ahí alguien no pueda entender. Entonces encontré esa manera de rebuscármelas para que esto funcione, porque si no, imagínate, no era o me presento o se presentan ellos o doy el taller. Entonces el taller tiene esto, de que hay como una base armada de lo que uno estimula que es lo correcto o lo viable para que funcione bien, pero no quita que puede ser un poco más extensivo. Que si yo puedo dar un taller con 20 personas, con 30, sí es cierto que cuando empiezan a hacer más de eso se puede llegar a complicar. También puede trabajar en equipo, entonces por ahí si es uno solo se puede complicar, pero si ya lo hacemos al taller de a 2 o de a 3, otra cosa. Así que esas son como las partes generales de la teoría, pero que después en la práctica puede variar. Lo que no le puede faltar nunca al taller es los 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. Eso nunca hay que olvidarse, nunca hay que hacer un taller con un bueno, listo, terminé, chau, hasta luego, porque no es como que no queda nada. Es más, un profesor una vuelta me dijo, dice, la mejor manera siempre de terminar una clase o un curso o un taller o un seminario es cuando el que se va, entusiasmado por lo que se habló, pero con un montón de dudas. Que no había nada más gratificante para un profesor, no esto de entregar información, sino que abrir curiosidad. Que termine de estudiar esto y quiera estudiar otra cosa, que quiera llegar a su casa y buscar en internet de qué se habló, por qué se habló, otro material. Que eso era lo más importante del rol del profesor, no sentarse y hablar y dar toda la información. Y el taller tiene de importante esto. Sí, es un contenido bastante amplio que a veces uno que lo está dando al taller lo tiene que reducir porque el tiempo es el que corre. Pero sí, está bueno el taller. Aparte abre también a las personas que reciben el taller, abre ese conocimiento, bueno, digo, esto me gustó, esto lo voy a aplicar y quiero interesarme más en saber. Ese sería el contenido del taller. Ese sería, sí, el objetivo principal. Que se lleve una herramienta, algo por aprender, o algo que aprendió, pero también la curiosidad por aprender un poco más. Un poco más, claro. No. Y otra cosa, tiene que tener título del taller, nombre del taller, sí, eso te iba a preguntar. Bueno. El taller tiene que tener un título. Título corto, llamativo y que me llame la atención. Si voy a hacer un taller sobre adicción y pongo las drogas matan, no te va nadie. No, eso está bueno. Y esto que parece un chiste, pero es red spot publicitario, porque lo usan encima, pero la realidad es que si vas al campo con un nombre de un taller así, fuiste. De verdad.
pero bueno, Por eso tiene que ser camuflado, como decís vos, tiene que ser camuflado el taller. Porque exactamente. los que tenemos que porque lo que tenemos que tener llevarnos nosotros los que damos el taller es conocer que vinieron con un entusiasmo de aprender o vinieron con un entusiasmo de recibir información. Y que despierte como, no sé, esa curiosidad. Yo hice, el último que hice sobre frustración. Y el nombre de mi taller era El lado B de la frustración. Primero se lo copié porque soy muy fan de Gabriel Rolón y como él tiene un libro que se llama El lado B del amor, dije, bueno, le voy a poner este. Porque a mí no sé, ya me gustaba de Cholula. Y por otro lado, porque llamaba esto de que el lado B siempre nos indica que es el otro lado. Entonces, cuando hablamos de frustración, siempre hablamos de lo malo. En cambio, si uno dice, quiere hablar de frustración, pero ya te dice de entrada el lado B de la frustración, uno tiende a pensar, bueno, no está todo tan jodido, no está tan malo. Si yo hubiese dicho taller de frustración, no viene nadie. Pero poniéndole eso, fíjate que una letra, cómo cambia todo. ¿Eh? Entonces se trata de eso, de hablar pero de manera escondidita del tema, cuál es la problemática que quiero trabajar o ese objetivo que esté medio escondidito y que llame la atención, que tenga algo que al otro le llame la atención. Igual que si es un taller para niños no le voy a poner taller de resiliencia, porque el nene no va a entender nada de qué estamos hablando. Y recuerden que la apertura tiene que ser de ese lado, de explicarles, de informar, de cómo le explico a un nene que voy a trabajar resiliencia. Yo apunté a esto en particular, taller importante, porque muchas veces nosotros trabajamos con proyectos. Después de cuando trabajamos hacemos focos tanto en familia, en nene, y trabajamos un montón de actividades dentro de un proyecto, pero nunca nadie nos enseña, o por lo menos en mi experiencia personal, nunca nadie te enseña cómo hacer un taller. Y el taller es una herramienta súper práctica y súper utilizada, pero es como que vos buscáis cómo hago un taller y no encontrás cómo tenés que hacer un taller. Entonces me parece que el taller es como que se subestima, como que no se le da tanta importancia, y en el taller tenés todo. Tenés cómo trabajar postura, trabajar la actitud, trabajar la empatía, trabajar un montón de cosas, porque te ponen muy a presión. El poco tiempo, la cantidad de alumnos, cómo hago. Viste, vos como que, ay, tengo 2 horas, bueno, listo, vos callate que si no, no me da tiempo de decir lo que yo quiero decir. Entonces, te pone en juego el taller, juega la actitud, en juego un montón de cosas. Por eso me pareció que Sí, sí. sí, pero después viste que en el taller, cuando yo he ido al taller, después como que uno, o sea, los que participan en el taller, son los que se interesan más de saber. Porque vos largaste con una palabra, hiciste, por ejemplo, el tema de las mandalas, que un dibujo, o lo pintaste, y ellos quieren saber, ¿por qué este color? ¿Qué representa ese color? Empiezan a preguntar. Entonces ahí cuando te empiezan a preguntar, cuando hay preguntas, cuando hay como se dice, yo me acuerdo que hice tal lado, pero no lo hicimos así, es como que más dinámico, enriquecedor para las personas que vienen. Pero en ese momento a veces como que se larga el taller, uno tiene que decir, llegó la hora de cerrar el taller, como hace. Se complica. Ha pasado que sí. Pero bueno, ahí hay otra dinámica que nosotras, que presentamos el taller, vamos a decir, bueno, no vamos a decir acá se cerró, ya se terminó. Bueno, esto abre una puerta o abre un lugar donde nosotros vamos a traer más información y en el próximo taller vamos a decir el color representa esto. Es como no dar el cierre solamente, decir, no, ya terminó el taller, búsquenlo en otro lado, tampoco. Sí, es como dejar abierto, cerrar la puerta, pero no del todo. Es como que, bueno, uno da Claro, por exacto. finalizado, pero puede dejar esto abierto, quizás no ese espacio, pero sí otros. Bueno, eso va Está a bueno. ser a rasgos generales. Después igual, ya con el video, con la temática puesta en escena, que la puedan ver, vamos a ir focalizando. Lo que sí, no se duerman en ver el material que les falta, en ver el video y en tratar de estar el viernes. Y en el caso de que no puedan estar, no pierdan el espacio del grupo de WhatsApp para mandar consultas ahí. ¿Eh?
ármense, así sea un machete, no digo ármense ya el taller, escríbenlo, tipo, no, un machetito, mirá Juli, yo quiero hacer un taller de tal cosa, lo conversamos entre todas el viernes, a ver qué sí, qué no y por qué. Eso nos va a permitir también el cuestionarnos y el trabajar esto, es ir viendo qué conceptos o qué cosas nos están quedando por fuera, en dónde tenemos que hacer el foco. Y a raíz de eso que hagan es donde voy a evaluar. No tengo problema que lo hagan en grupo. Ahora, son poquitas y la realidad es que no quiero que quede alguien sola y que a alguien le toque hacerlo sola, como pasó la vez pasada, y el resto todo agrupado. Entonces, el taller es muy personal. No, yo quiero hacer un taller de esto, no, yo quiero hacer de lo otro. Como que se pongan de acuerdo todas va a ser difícil. Yo les sugiero que lo hagan individual. O que si se pueden se agrupen de a dos. Porque quedaron cuatro. De Ceci no tengo novedades. Estaba con un problema de salud y no sé si va a terminar la cursada o no. Pero en principio serían cuatro, si no recuerdo más, si no me falta nadie. Entonces, Warman de a dos grupos, y si se les complica y si se animan, lo preparan sola. Eso vayan viéndolo en la semana. Primero háganme caso. Lean el material, buscan info sobre taller, algún video debe haber un montón de alguien que prepara un taller y que muestra cómo es la dinámica, cómo se hace un taller. Y de acuerdo a eso vean si se animan a hacerlo solas o si prefieren hacerlo en grupo. Traté de que la actividad sea corta y sencilla para que si se animan solas mejor. Porque va a ser más rico, porque no van a coincidir las cuatro en la misma temática. Entonces va a ser más rico para todos Ok. cuando les pongan. Bueno, vale, está bien. Sí, Pero yo igual bueno, pregunto a las chicas. siendo que tenemos el Sí. caso de que por ahí se pueda complicar y por ahí se les facilita en grupo, lo ven ustedes. Yo en principio Bueno, les sugiero eso. Después bueno, lo van viendo. está bien. Bueno, pues sí, sí, yo pregunto en el grupo y las que se anima, bueno, lo hacemos, armamos y si no, bueno, cada una lo hace individual. Procuren eso, de que si lo hacen en grupo esté consensuado, que traten de que no queden compañeras solas, porque en un examen final por ahí, no sé, si está tan bueno que hagan tres todas juntas y una que quede sola. Entonces cuídense No, como no, sí, equipo, el obvio. equipo son cuatro, entonces cuídense las cuatro como equipo. Bueno, bueno. Sí, sí, yo voy a preguntar y bueno, si alguien se quiere animar, yo siempre pregunto en el grupo en general. Y si Bien. quieren animarse, bueno, no voy a contestar yo, bueno, lo hago individual, no hay problema. Fíjense, la idea es eso, de que no va a ser un trabajo extenso, que van a tener que escribir 3 horas ni nada raro. El trabajo va a ser corto, conciso y después en la defensa oral es donde es lo que se va a terminar de evaluar. Aparte uno no evalúa tampoco lo que se dice en una hora de examen. Uno evalúa estos 4 meses que venimos transitando juntas, la participación en la clase, la participación en el grupo, lo que comparten. Uno viene evaluando el recorrido, ya lo viene viendo. Así que es un trabajo al cierre, tiene que ser un momento de disfrute para ustedes, en donde ustedes se piensen ya desde un lugar profesional, en donde digo, bueno, yo ahora quiero hacer, quiero trabajar, así sea, no sé, una changuita o algo de esto, y quiero implementarlo. O si ya trabajan, decir, bueno, yo quiero implementar esto en mi laburo. Entonces, bueno, piensen en eso, en cómo personalmente se desenvuelven o cómo lo harían. Creo que el tallercito es como lo más chiquitito, es como una de las piezas de rompecabezas cuando uno trabaja, que puede llegar a aportar. Y tiene esa impronta personal también que a veces es necesaria. Entonces, eh, uno tiende a agarrarse del grupo por no animarse a hacerlo sola, pero tengan en cuenta eso, que no va a ser un trabajo extenso ni complicado, así que anímense a por ahí hacerlo de manera individual. Porque las clases, el examen va a ser como la clase. Una va a desarrollar y me va a contar lo que hizo, yo preguntaré o corregiré si hay que corregir algo, pero el resto de las compañeras también van a escuchar, van a participar, no va a ser algo cerrado, un examen estricto. Sí, sí, encima pueden opinar también, eso siempre está ahí,
en poder conversar. También se me ocurrió hacer un taller, estaba pensando en un taller con la familia también, es amplio. O sea, yo puedo agarrar a mi familia y hacer un taller. Ya se me viene Ensayen, ocurriendo ideas. ensayen, agarren los Sí, hijos, agarren la familia de prototipos de participantes, jueguen, porque más sí, allá de ponerlo en práctica y todo, es una manera de ir poniéndose en rol, es una manera de trabajar la creatividad, la imaginación y de animarse a jugar y jugar con el cuerpo. Porque con la teoría y contestar preguntas es mucho más fácil. Ahora jugar con el cuerpo es un poquito más difícil. Así que si animan a jugar y a poder practicar esto en casa, mucho mejor. Entonces, como esto que te decía hoy, bueno, tiene máximo un taller que esté planificado para 2 horas. Si en el desarrollo yo veo que en realidad me va a llevar una vida hacer todas esas actividades, el taller no va a servir. Entonces, para saber ustedes si en esas 2 horas en realidad el contenido es apropiado más o menos o no, ensayenlo. Entonces, eso va a permitir jugar. sí, sí, está bueno, ya se me ocurrió ya agarrar a la familia y voy a planificar esta semana un taller, lo converso con las chicas y después lo agarro a la familia y vemos cómo me sale. Bueno, eso cerrando el tema con respecto a cómo nos vamos a manejar el trabajo y cómo van a ser las fechas. Recuerden entonces que es importante que la semana que viene sobre todo traten de estar presentes y estar, porque es lo que le va a dar pie a llegar más tranquila a la última fecha, porque la semana que viene es la oportunidad para sacarse dudas de contenido, si revén algo y un concepto que, mira, se me pasó esto y en realidad no lo entiendo. La semana que viene es el momento para hacer la pregunta. Y sobre todo para esto del taller, para hacer la lluvia de ideas y ver qué ideas están buenas y qué ideas no tanto. Para que tampoco se enrosquen en alguna temática o alguna cosa media rara, difícil, porque en una semana después lo van a tener que preparar. Y recuerden otra cosa, que la fecha del examen entonces el 24 de febrero, ahí en lo posible traten de no faltar, porque está bien, después tienen la posibilidad de programar una fecha más, pero ya no va a ser lo mismo. Lo ideal es que cierren las 4 para también cerrar este ciclo que vienen transitando juntas. Entonces no es solo un examen, es un examen, es el proceso, la dedicación que le han puesto todos estos 4 meses, es el tema de que puedan rendir con sus compañeras, aunque no hayan trabajado juntas en el último trabajo, pero está bueno como experiencia. Sí, sí que está bueno, que podamos todas estar. Así que bueno, en lo posible, obviamente puede pasar casos particulares que se compliquen, pero bueno, en lo posible tratemos que salga todo redondito. Si la semana que viene alguien no está o no puede estar, hagan lo mismo, pero después utilizan el medio de WhatsApp. Se hacen un machete del taller y mandan al grupo o me mandan por privado, mirá, a mí me gustaría hacer un taller de esto, en tal sitio, cómo más o menos lo tienen pensado para que uno las pueda guiar y también trabajen la seguridad y puedan verlo ya antes de plasmarlo. Sí, sacar las dudas también. Exactamente. Para eso está el grupo. Bueno, el tema que tenemos para trabajar hoy es el tema de animador sociocultural. Animador sociocultural es una figura que en Argentina no se ve con este nombre. Es una carrera en Europa, sobre todo en España, que es muy habitual, muy reconocida. Es una tecnicatura superior, o sea que se puede estudiar como carrera. Pero, si bien nosotros no tenemos la carrera en sí, me gusta mucho el contenido que tiene de la formación porque tiene que ver mucho con esto, con lo social, con el abordaje que vamos a hacer psicosocial en familias o en nenes o en distintos contextos. Es muy similar a lo que venimos trabajando sobre qué y cómo trabajar. Entonces me parece que si bien nosotros no tenemos la formación académica, tenemos la vocación de servicio por un lado y tenemos instrumento para hacer esto, un animador sociocultural.
Entonces me pareció que estaba bueno, no como para mirarlo desde un enfoque académico como una tecnicatura, como un técnico, como un profesional, sino para mirarlo como un rol. ¿Cuál sería el rol de un animador sociocultural? ¿A qué se dedica y cómo lo lleva adelante? ¿Eh? Eh, Voy a presentar pantalla, así vamos viendo de qué se trata esto. ¿Ahí ves bien? Sí. Esta es una frase que a mí me gustó muchísimo, que la dice un profesor muy reconocido, Charles Inglis, que va a decir que la esencia y el espíritu de la educación residen en la forma de pensar que permanece en el estudiante una vez que éste se ha olvidado por completo todo lo que ha estudiado. Esto me hace recordar mucho cuando antes nos hacían estudiar mucho de memoria. Y que llegaba el momento que tenías que rendir y si, sobre todo si era una lesión oral y te olvidabas de absolutamente todo. Y vos decís, ¿y ahora qué? Eso nos enseñó que estudiar de esta manera, el contenido de esta manera, no sirve. Que lo mismo nos va a pasar cuando trabajamos. Estudiamos este tipo de carrera en donde la vocación tiene mucho que ver y lo social y los abordajes con familias o con nene. Se pone mucho en juego la esencia de uno y la vocación de uno, no solo la teoría. Porque cuando nosotros estamos ahí trabajando, pónganse que trabajo con un grupo de niños, lo que menos me voy a acordar es lo que dice Piaget de la desarrollo de los niños y esas cosas. Lo que me voy a acordar y lo que va a surgir en ese momento justamente es la esencia y el espíritu. Es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar y abordar situaciones, pero la teoría no es que queda de lado, sino que se trabaja de un lugar más humano con lo aprendido, ¿se entiende? No es que no sirve la teoría. Es como te decía hoy, no me voy a plantar en un taller, hablar del término de resiliencia, porque está el autor y aburrirlos. No, voy a trabajar la resiliencia desde un lugar práctico, con empatía, con sentimiento, pero basado en mi formación. Mi formación igual va a estar, no se pierde la formación de uno, sino que es como que se disipa y aparece la praxis, la práctica. La animación sociocultural es algo que se ha consolidado muchísimo como una metodología de intervención socioeducativa. O sea, es una manera de enseñar, es un método de enseñanza, pero sobre todo de intervención, es ir y participar y actuar con un objetivo específico para educar, pero no una educación técnica o conceptual, sino para socioeducar, para bajar herramientas a la sociedad que le puede servir para la vida cotidiana. Estas acciones que se van a hacer van a estar dirigidas a animar. Y cuando hablamos de animar o de animador, no hablo de que es un payaso o vas a ir disfrazado de mimo a dar un taller. No, cuando hablamos de animar lo que vamos a hablar es de dar vida, de dar una herramienta, de darle a la sociedad y a estos individuos, porque una vez se trabaja con un grupo de personas y se cree que el trabajo está puesto ahí. Pero no, en realidad es ese granito puesto ahí, que esa familia también va a llevar este aprendizaje a otro lado. Entonces lo que uno pretende es poner un granito de arena, pero sabiendo que esto que aprendió una persona después se va a desparramar para otros lados. Entonces lo que va a buscar el animador sociocultural es participar socialmente y implementar cambios. Algunos van a ser a corto plazo y otros más a largo plazo, pero lo que va a impulsar es el cambio en las personas. El concepto de animador no tiene que ver con esto de animar desde el lugar que por ahí conocemos desde el payaso o desde cuando dice, bueno, te voy a dar ánimos a alguien que te escucha, te da un consejo, sino que viene de un concepto de ánima, que significa dar vida, es una manera de darle vida al otro,
y también de ánimos que se trata de poner en relación. Lo que vamos a hacer es participar no solo nosotros, sino que exclusivamente vamos a hacer que el resto participe, que el resto se ponga en relación. Y en esto de dar vida tiene que ver con brindar herramientas para que cambien situaciones de exclusión o situaciones en donde son adversas, en donde alguien esté atravesando una problemática o la sociedad misma esté atravesado por una problemática. Hay muchas definiciones de animación sociocultural. No es un término muy viejo, es un término relativamente nuevo. Los primeros que empezaron a hablar de animación sociocultural fueron los franceses. Esto después se expandió a Europa y Europa armó su propia carrera. No solo tiene la tecnicatura superior, sino tiene licenciatura en animación sociocultural. Estaría como cerca de lo que es un psicólogo social, pero también un recreólogo. Es como que debería tener para nuestro país varias carreras a la vez. No hay una acá en Argentina en donde pueda incluir todo lo que tienen allá para la animación sociocultural. Esto tiene que ver, estas definiciones que fueron surgiendo, tiene que ver de cómo lo fueron implementando también estos estudios y cómo este rol profesional aparece y se hace cada vez más fuerte. En realidad hay muchos que sostienen, como Charles Delon, que en realidad la animación sociocultural siempre existió, porque el hombre siempre se manejó en grupos. Entonces vos, al trabajar en grupo, siempre había alguien como un líder que guiaba hacia otro grupo sobre cómo vivir, cómo hacer, que sí, que no. Entonces, este animador en realidad como que siempre existió o siempre existe desde la figura de líder dentro de los grupos. Pero en este caso vamos a hablar de alguien que no solo tiene la intención o la vocación o ese poder de liderazgo ante un grupo, sino alguien que se formó académicamente, que tiene herramientas para poder trabajar. Esto que habíamos hablado en otras clases, que no solo tiene la actitud y la intención, sino que también tiene la actitud. O sea, estudia y se capacita para poder llevarlo adelante. De las definiciones que andan dando vuelta, esta es la que me pareció a mí como linda y que abre mucho debate. Esta va a decir que la animación sociocultural no es una educación mecanicista ni culturalista. ¿Qué significa? Esta no es como la educación tradicional en donde a vos te dan un tema, te toman un examen. No, tiene que ver con otra cosa, no está mecanizado. Apuesta a la innovación de la educación, apuesta a trabajar desde el contenido desde otro lugar, como hablábamos hoy del taller, en donde yo puedo hacer un taller, trabajar un contenido que tiene que ver con algo técnico o académico, en lo cual me tuve que formar, pero que no necesariamente lo voy a trabajar de ese lugar como si fuera una clase, sino que lo voy a trabajar de una manera en donde el otro va con su participación a aprender. No se trata tampoco de entretenimiento, de ir a jugar, no se trata de que va a ir y va a animar haciendo jugar a los participantes. No es solo la implementación de una técnica o de técnicas, tampoco es el extremo, es como que no vamos a jugar, pero tampoco todo va a ser tecnicismo, porque va a tener la libertad ese grupo de participar y pueden ser que surjan cosas que no tengan que ver con lo que yo marqué o con lo que yo quería trabajar. No se trata de una política, no se trata de una acción generosa, no se trata de hacer beneficencia, ni voy a ir a ayudar, porque no se trata de ayudar, sino se trata de ir y brindarle ahí una herramienta, para lo cual yo me tuve que esforzar, tuve que trabajar lo mío, estudiar el contenido. Entonces, no se trata solo de una acción generosa. Y las acciones que se van a ir haciendo a lo largo de esta animación no son inconexas, o sea, no están, están conectadas una con la otra, tienen algo que ver.
yo puedo ir trabajando durante un tiempo varias cosas para poder llegar al objetivo. Y todas tienen que estar interrelacionadas. No están sueltas. No es un calendario de actividades, pero tiene que tener una cronología, tiene que haber un encuadre, un horario, algo. Se trata de, habla de política institucional asfixiante, se trata de esto de que abre un espacio más inclinado a la educación popular que a la institución de la educación un poco más cerrada. Y se trata de poder no hacer un mercado de esto, no que sea un negocio en sí, pero que sirva como modelo de ejemplo, que sirva como una herramienta más de tantas de las que ya hay para trabajar en la sociedad. La animación sociocultural va a ser un conjunto de prácticas sociales, o sea, no va a ser algo que sea un solo encuentro y listo, ya está, sino que va a tener un desarrollo más amplio. Es como si hablábamos de un proyecto psicosocial en donde yo tengo varios encuentros, que yo para trabajar una cosa no lo hago en un día, en un taller, sino que hago varios talleres, un día hago un taller, otro día doy una charla, otro día hago un espacio, no sé, de debate, después implemento algún juego o alguna temática diferente, algún deporte y trabajo otras cosas a través del deporte. Entonces va a unir varias actividades, un conjunto de actividades para poder llegar a ese objetivo que es implementar algún cambio sobre algún emergente social. La animación sociocultural pretende que la conciencia que se active dentro de este grupo sobre el que se va a trabajar sea participativa, y sobre todo no impone un concepto diferente, sino que lo que busca es que el otro entienda, a través de la dinámica propia del grupo en donde se va a trabajar, qué es lo que puede cambiar, qué cosas debe cambiar o qué cosas debe potenciar. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en un grupo de adultos la comunicación, yo voy a hacer varias actividades diferentes para ir trabajando la comunicación, y la idea es, no me siento, doy una clase y explico, sino que ellos trabajen de manera dinámica y ellos solos puedan producir estos cambios y hacer ese insight, el darse cuenta qué cosas deben mejorar o no. Es como una gran terapia, pero a través de algo más lúdico, a través del deporte, del juego. Y tiene esto de nuevo, que lo que intenta es la intervención social y también cultural, porque también está lo cultural puesto en juego, para poder cambiar hábitos que se consideren en lo social que no están buenos, que traen conflictos sociales o individuales o familiares, y siempre trabajando desde este lugar de grupal y dinámico, en donde el que trabaja es el otro. No trabaja la dinámica del grupo y es el grupo el que se tiene que mover. Para eso va a usar recursos comunitarios, culturales y de ocio. ¿Estos cuáles pueden ser? Espacios de deporte o hacer espacios culturales a través de la música, por ejemplo, o del arte, o de ocio, que puede ser, no sé, una colonia de verano, un proyecto sobre, no sé, nutrición para adultos. Entonces, a través de un proyecto, que son varios encuentros, ya no tiene que ver con uno solo, y sobre una temática en particular, también va a reforzar otras cosas. Yo les contaba la vez pasada que yo hice un proyecto psicosocial con nenes, con otros compañeros, y en donde, si bien no era nuestro objetivo trabajar el tema de la higiene, pero muchas veces nos pasaba que para poder trabajar ciertas cosas teníamos que implementar hábitos de higiene. Entonces, no sé, ellos comían, se ensuciaban todo y uno después los quería poner a dibujar y era imposible, tenían los dedos pegoteados y no podían. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, después de comer van y se lavan bien las manos, así vienen y seguimos con la otra actividad. Sin querer, para que a nosotros no se nos presente un obstáculo, uno, a través del juego y algo tan simple, terminaba también trabajando hábitos de higiene que son buenos para la calidad de vida, para la salud de los chicos.
Entonces se trata de eso, de que en otras actividades, ya sea un deporte o en otras cosas, o una actividad de ocio, un taller de lectura, se pueden también implementar herramientas que como animador sociocultural para poder trabajar cosas que a las personas necesitan para la sociedad. Siempre mirando al más allá, no es algo individual, sino es algo para después llevarlo a lo grupal. Los talleres de lectura se suelen usar mucho como proyectos psicosociales, porque a través de las dinámicas que trabajás, del tipo de texto y todo, puedes también abrir espacios de debates, de reflexión y trabajar otras cosas, valores, valores no solo sociales, sino también individuales. Entonces el animador sociocultural o la animadora va a ser un profesional encargado de llevar adelante varias acciones, que esto es lo que va a permitir la participación, tanto social como cultural, en distintos grupos. No hace falta, el enfoque no está puesto en un solo tipo de grupo. Puede trabajar tanto con niños, con adolescentes, con adultos. Áreas de turismo, haciendo, no sé, visitas guiadas, en áreas de deportes, en áreas de ocios. Lo puede trabajar desde cualquier lugar. No tiene un enfoque en particular, sino que mucho más amplio. Es como se habla acá del psicólogo social. En el psicólogo social se suele decir que donde hay un grupo, tranquilamente puede haber un psicólogo social trabajando y haciendo que ese grupo se potencie o supere obstáculos. El animador sociocultural sería más o menos lo mismo, pero bien encargado a hacer este cambio y estas transformaciones, a hacerlas bien dinámicas, en donde el que va a trabajar va a ser el otro. No va a estar en un rol de profe, ni autoritario, ni te va a decir exactamente qué y cómo lo tenés que hacer, sino que es más democrático. Te va a dejar ser, te va a guiar y va a usar el grupo para que el grupo se potencien y puedan aprender. Las tareas que puede hacer un animador sociocultural es analizar antecedentes de la situación actual. Que fíjense que esta tarea es algo de lo que venimos trabajando nosotras como objetivo propuesto de esta diplomatura, que es un complemento más también a lo que ustedes quieran seguir haciendo o estudiando o lo que ya vienen trabajando. Analizar antecedentes de situaciones actuales. Nosotros hablamos mucho de contextos actuales, qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas son importantes seguir trabajando, sobre qué edades o bajo qué contexto. Esto de hablar más con adolescencia sobre respecto a la violencia, de hablar de los niños sobre la tecnología, de hablar esto de los cambios de los tipos de familia, todos estos contextos nuevos. Nosotros siempre los tenemos que analizar para poder trabajar. También va a estudiar las necesidades sociales, tanto sociales como culturales, porque es lo que nos va a permitir también trabajar desde una motivación. Es como, no sé, quiero trabajar con adolescentes, pero tengo que saber cuáles son las cosas que lo identifican con la sociedad de hoy. ¿Qué cosas lo motiva? No sé, si quiero hacer un taller de música con adolescentes y de paso poder trabajar con ellos resiliencias u otras cosas, voy a buscar música que le guste, no le voy a poner a lo mejor un tango o una chacarera. Entonces es importante estudiar cuáles son las necesidades sociales y también las culturales, qué es lo que consume como cultura ese grupo sobre el cual voy a trabajar. Identificar problemas concretos y cuáles son los efectos que plantean y cuáles serían las posibles soluciones. Esto de poder ir viendo. En la sociedad de hoy hablamos de problemáticas concretas como el bullying, las adicciones, los problemas alimenticios, los suicidios adolescentes. No sé, hablamos varias a lo largo de este recorrido, varios problemas concretos que en los que nuestra sociedad se encuentra atravesada. Y en algunos hemos ido charlando sobre cuáles serían las intervenciones o las posibles soluciones para poder actuar y trabajar sobre estas problemáticas.
También esto es importante, que esto es más cuando ya voy a trabajar, ya estoy en el campo, hacer un inventario de recursos. ¿Qué cosas tengo? ¿Qué cosas me faltan? ¿Con qué cosas cuento? Entonces, si voy a hacer un taller, a veces parece muy obvio una pavada estar en el detalle de qué llevo, qué no, qué necesito, desde el papel, el lápiz, un estimativo de gente, qué material. Esto parece muy obvio, pero está muy bueno hacerlo, porque en el interín de no planificarlo, puede pasar que metamos la gamba. Entonces siempre tengo que tener en cuenta y plan A, plan B, plan C. No solo hacer un inventario de los recursos. Y los recursos no tienen que ver tampoco solo con lo material, sino también puede ser el profesional. Entonces, si quiero trabajar la bulimia, pero como no voy a trabajar directamente la bulimia, voy a hacer un taller de cocina para aprender a cocinar más rico, más nutritivo, menos carbohidratos. Trabajo la obesidad, trabajo los problemas alimenticios. Ahora, para eso, yo, como psicóloga social o técnica minoridad, lo puedo hacer, pero me falta otra parte, la nutricionista. ¿Cómo voy a hacer para armar un plan alimenticio si mi conocimiento pasa por otro lado? Entonces, cuando hablamos de recursos, no solo vamos a hablar de los recursos materiales, sino también tener en cuenta estas cosas. El recurso en la información o en otras profesiones o otras disciplinas para poder también trabajar otras cosas. Es como se va armando como un rompecabezas en donde todo se mezcla con todo y donde tengo que usar varias disciplinas para implementar algo amplio. Por otro lado, la tarea también es concretar objetivos y marcar esto de prioridades a corto, medio y largo plazo. Hay cosas que yo sé que voy a tener que ir trabajando. Para yo poder trabajar todo lo que implica comunicación, voy a ir trabajando a lo mejor de a poquito. Entonces, a corto plazo voy a enseñar cómo funciona la comunicación. Después voy a trabajar sobre la escucha, para después llegar al objetivo que ellos mismos puedan reflexionar cómo sería una buena comunicación. ¿Se entiende? Es como que vamos a ir primero por un objetivo específico cortito y después por otro más amplio. Es como un paso a paso. Para esto se diseña un proyecto en donde se van a establecer estos objetivos y un programa, un cronograma de cómo lo voy a llevar adelante, en qué tiempos lo voy a llevar adelante. Y, obviamente, para poder llevar adelante ese objetivo, tengo que determinar una estrategia de qué maneras los voy a llevar adelante y una metodología, desde qué lugar voy a trabajar esto, cuál va a ser el método que voy a utilizar. Si voy a hacer talleres, si voy a dar charlas, si voy a hacerlo a través del juego, a través del deporte. Esas serían las distintas metodologías de intervención que puedo ir utilizando, o las estrategias. De esta manera termina definiendo un programa, ya no va a ser solo un solo encuentro, sino que va a definir varios y va a ser como el rejunte de qué recursos tiene disponibles, qué cosas le falta, distribuir tareas si trabaja en equipo de trabajo, esto de temporalizar, de tener en cuenta cuáles van a ser los tiempos que le va a llevar cada tarea, cada actividad, cómo los va a coordinar, si necesita otros profesionales. Para que esto se pueda llevar adelante hay un perfil que tiene que tener el animador. Nosotros también estuvimos viendo cuáles serían las cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que tener para poder desenvolvernos en este trabajo. En este caso, la capacidad de comunicación y diálogo. Creo que casi todos los trabajos que tienen que ver con trabajar lo social o trabajar con otras personas o con discapacidades o con cualquier cosa que sea trabajar con un otro, lo primero que aparece es esto de trabajar con la comunicación y la capacidad de diálogo. Y, segundo lugar, la capacidad de escucha, que tampoco falta nunca en este tipo de profesión. Habla también de la capacidad de acogida que implica apertura, sociabilidad y disponibilidad. Esto de poder acoger al otro implicaría esto. También implica la flexibilidad, la tolerancia, la participación, la vocación social, la entrega hacia el otro, el trabajo que estoy haciendo.
Va a hablar de sinceridad, pero también va a hablar de respeto y discreción. Esto de discreción es muy importante. ¿Vieron cómo dice la frase lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas? Cuando se trabaja en grupo, lo que pasa en el grupo queda en el grupo. Yo no puedo ir y trabajar algo y después ir y contárselo a otro y después contárselo a otro. Eso se llama faltar a la regla del encuadre y no está bueno. Es como ir al psicólogo y que después el psicólogo le esté comentando lo que vos le dijiste a otro. Mientras no te enteres va a estar todo bien, pero si te enterás es un tema. Entonces siempre se habla de la ética profesional de respeto y discreción. Amabilidad y sentido del humor. El sentido del humor siempre es fundamental. En los talleres que se trabaja de maneras a través de juegos, de dinámica, el humor, el chiste muchas veces ayuda muchísimo. Aporta muchísimo más que ayudar, diría. No puedo ir y trabajar un taller o trabajar una dinámica en donde estás con cara de culito, estás enojada o estás triste o se te nota el susto, porque muchas veces pasa que estamos serios y no es serio de enojado, sino serio de qué cagazo que tengo, pero se nota. Imagínense que el otro no va a trabajar igual. Quiero hacerles a los chicos, bueno, vamos a jugar y tenés que decirlo con una vocecita un poco más amable, una sonrisita, porque si se lo digo, bueno, vamos a jugar. Nadie va a querer jugar. Entonces se trata de eso, del humor. Y muchas veces también es importante usar el humor para decir cosas que duelen. Muchas veces el humor se usa para alivianar cosas que queremos decir y no están buenas. Entonces, no sé, si tenemos que hablar de esto de la frustración o de cómo nos sentimos, una vez se usa el humor para decirlo de una manera más suave. O esto de contar alguna experiencia a través del chiste o de algo más gracioso para que se entienda igual, pero desde el humor es como que duele menos. Y se entiende, y se aprende. La empatía, compromiso y deseo de no figurar. Nosotros no somos en centro. Habla de que el animador sociocultural tiene como un lugar de líder dentro del grupo porque es el que los guía, pero que el trabajo lo tiene que hacer el grupo. Si el grupo no trabaja y yo estoy hablando y dando solo un discurso y termino hablando sola o jugando yo en vez de jugar ellos, no sirve de nada. Entonces, por eso habla esto del deseo de no figurar. De esto de saber que tenemos un rol por encima por nuestra formación, por nuestra vocación, nuestro rol, pero que eso no nos corra de lejos de ser el centro de la atención y desvíe que el que tiene que trabajar es el grupo. Se busca que sea entusiasma, que sea dinámico, que trabaje desde el optimismo, desde la imaginación, la madurez emocional, la confianza en sí mismo. Son todas estas cositas que estuvimos viendo dentro de la inteligencia emocional, en donde se tienen que trabajar. Obvio no somos máquina, obvio que alguna de estas en algún momento puede fallar, no siempre vamos a ser optimistas, no siempre vamos a la imaginación, pero se trata de ir todos los días trabajando, no, para que en el momento en donde yo tengo que desarrollar ese rol profesional, todo esto esté trabajado y no aparezcan como obstáculo al momento de poder de tener que implementar, ¿no? alguna técnica o alguna dinámica. También va a decir que es necesaria una inteligencia despierta, capacidad de reflexión, análisis y de síntesis. Puede pasar que esto se refiere a despierta de que nosotros a veces vamos con un objetivo, voy a hacer un taller de tal cosa, lo voy a hacer así, me va a llevar tanto tiempo, van a ser tantas personas. Resulta que llegamos y el tema es otro. O me vinieron pocas personas o me vinieron muchas más de las que había pensado, entonces iba a ser una dinámica con globo, traje 30 globos y resulta que son 40. Y el globo no es algo que yo puedo partir a la mitad y ya está, compartimos. Entonces me cambia a mí todo. Entonces por esto habla de esta capacidad de reflexión, de análisis, de síntesis, de resolver rápido, de ser flexible, porque ahí se pone en juego lo otro, ahí dejo de ser optimista, dejo de usar la imaginación, me frustré, digo, listo, no lo hago nada, mirá, yo tenía, o no sé, hecho a 10, ustedes 10 se van porque tengo solo 30 globos, ¿se entiende? Entonces
hay que trabajar esto de lo dinámico que me propone el otro y va como todo de la mano, como que ninguna piecita queda fuera de la otra. Es como que se va armando cómo funciona un reloj, que son distintos ejes, que si uno se rompe, el resto tampoco funciona. O no funciona igual. Puede girar, pero no va a girar de la misma manera. Por eso es importante todo. Capacidad de investigar y evaluar. Esto de organizarnos, de buscar info, no solo info de cambiar de autor, cambiar de área, cambiar de disciplina. Nosotros podemos trabajar una teoría re pesada de historia, pero a la vez poner arte, fotos, imágenes de artistas, de no sé, y llevarlos a otros lugares. ¿Eh? Puedo hablar de, no sé, temáticas como adicciones y bueno, como les decía hoy, vamos a trabajar a través de una historieta, puedo trabajar a través de un video. Hablamos de bullying y no necesariamente hay que guiarse por lo que dice, no sé, el diccionario de lo que es el bullying. También nos vamos a guiar a hacer entrevistas, qué piensan los chicos, qué es el bullying, qué piensan los adolescentes, qué piensan las personas más grandes, siendo que es una temática más actual. Podemos también investigar para poder evaluar y sacar conclusiones, no solo del material de la disciplina en la que estamos trabajando, ni de la temática propia, sino que también podemos investigar desde otro lugar. Esto de estar abierto. La capacidad de adaptación, esto es de la preparación técnica y, bueno, acá habla de la resistencia física, porque esta carrera está enfocada también a que se puede implementar en el deporte, entonces mencionaba esto de también lo físico se ponía en juego. En nuestro caso lo dejo a criterio de uno. Uno puede trabajar deporte desde otro lugar sin tener que ir y correr o hacer esa actividad. Pero bueno, menciona que tiene que haber todo un contenido de preparación, tanto emocional, tanto como técnico, en tema de salud y todo, para poder llevar adelante esa tarea. Y no solo eso, la voluntad de perfeccionamiento, porque cuando trabajamos con personas y trabajamos en lo social, todo cambia. Entonces no me puedo quedar con, imagínense que si yo me hubiese quedado hace 10 años atrás, no estaría hablando hoy de tipos de familias, del tema de la sexualidad y un montón de cosas que me hubiesen quedado afuera, que hace más de 10 15 años no se hablaban. Entonces siempre tenemos que entender que cuando vamos a hablar de lo cultural y de lo social y vamos a trabajar con personas, también es re importante que aunque sea lo de a poquito y como se fuera, uno se puede ir perfeccionando, puede ir buscando distintos enfoques y nuevas herramientas. Y acá va a explicar qué es lo que no debe ser un animador. Esto de la improvisación. Sí habla que uno tiene que ser creativo, flexible y saber improvisar. Pero tampoco tirarme a chante y decir, bueno, después lo vemos. No, uno tiene que saber que esto que va a improvisar y que va a hacer algo diferente, tiene que tener un objetivo claro. No es lo hago porque sí. O para rellenar el tiempo o para subsanar otro problema que tuve. No, esto que voy a improvisar o que voy a hacer creativo, lo tengo que resolver con un fin en especial. Es como mencionaba hoy el ejemplo este de que voy a hacer un taller, llevo 30 globos y caen 40. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? O sea, tengo que improvisar. ¿Pero qué hago? No es, bueno, le doy los 30 globos a 30 y 10 que miren. Porque no va a funcionar. Entonces es improvisar la situación, ver cómo la resuelvo, pero sin perder de vista cuál era mi objetivo, qué venía yo a hacer ahí, qué venía a trabajar. Habla del voluntariado como un motor de acción, pero que también hay que tener en cuenta los costos. Muchas veces pasa esto de que vamos a trabajar de manera voluntaria con personas, pero después empezamos que estamos cansados y que tuve que gastar tanto en esto y tuve que hacer lo otro. Entonces, en el caso de que uno se incline al voluntariado en alguna acción social o cultural, tener en cuenta también esto. Porque si yo no lo tengo en cuenta, en algún momento el trabajo me va a costar. Entonces, si yo decido ser voluntario, ya sé que no voy a cobrar. Ya sé que voy a tener ciertos gastos y que es muy posible que tenga que poner de mi bolsillo para ciertas cosas. Por otro lado, también habla de la parte técnica.
La parte técnica debe estar, tenemos que estar formados académicamente, tener técnicas y herramientas, pero no para ponerme en ese lugar de yo lo sé todo, vos no sabes nada, porque lo que vamos a terminar haciendo es no propiciando al otro que el otro aprenda, sino vamos a manipular al otro, vamos a decir, bueno, esto es así porque tal autor dice que esto es así. No, tenemos que buscar que él solo se vaya dando cuenta, ¿eh? Qué cosa. ¿Vieron esto que dice que a veces uno aprende más por el golpe o por el dolor que porque te lo digan? A vos te pueden, uno a un nene le puede decir 20 veces, no, no toque eso porque quema, no, está tuto, viste que le vamos hablando así. Ahora, ¿cuándo el nene aprende que eso quema? Cuando nos dimos vuelta, nos descuidamos 2 segundos y fue y lo tocó. Y vino llorando, me quemé. Y sí. Bueno, a veces pasa esto, de que a veces no se trata de tener la técnica y imponer ese saber en el otro y tratar de manipular la acción del otro, sino que se trata de utilizar lo que nosotros aprendemos para ver de qué manera lo vamos a implementar y que el otro aprenda. También se habla de esto de la burocratización de la animación, que tiene que estar la parte burocrática, digamos, estructurada de una animación va a tener que ver solamente con armar un encuadre con respecto al lugar en donde voy a hacer, supónganse en un taller. En un taller tienen que tratar de no ser tan estructurado, pero hay una parte que sí. Yo tengo que saber en dónde voy a dar el taller, a qué personas, cuántas o de qué edades, de qué hora, qué día. No puede ser esto de re flexible, vengan cuando quieran, porque no va a pasar así. No va a servir. Entonces se refiere a esto de no burocratizar, hacerlo, pero solo de este lugar, de poder armar un espacio con un horario, con un encuadre. Por otro lado, va a hablar de que la burocratización no debe usarse en la parte técnica, que tiene que estar la creatividad y la libertad a disposición del grupo en donde yo voy a trabajar. Y va a decir que también aparece este animador sociocultural en donde hubo una carencia y un fracaso de otros campos de acción social. Fíjense que hoy en día los comedores en su momento tenían espacios para que los nenes que no tenían acceso al almuerzo o a la cena, sobre todo el almuerzo en los comedores escolares, pudieran ir y recibir el plato de comida. Ahora, aunque estos comedores, algunos siguen funcionando, otros no dan abasto en tema alimenticio. Y empezaron a aparecer los merenderos o los comedores barriales, que esto no solo les van a dar de comer, sino que le dan un espacio, un lugar de contención, son familias, son del barrio, conocen a los chicos, los chicos juegan dentro de un entorno en donde con el primo, con el vecinito. Entonces, no solo es un lugar para realizar una actividad, sino que también es un refugio. Entonces, cuando a veces se arman este tipo de proyectos psicosociales o en este caso animación sociocultural, lo que se va a armar es un refugio, un espacio no solo físico, que no solo va a actuar sobre alguna carencia o algo que se hizo mal, sino que sobre un refugio, va a ser un espacio donde ellos se tengan que sentir cómodos de ir y trabajar y encontrarse con ese espacio, de apropiarse de ese espacio. Y también va a hablar del paternalismo, pero teniéndolo en cuenta de lo que no se debe hacer, que esto de no desde la autoridad, el padre tiene que estar desde un lado generoso, bueno, de ayudar y del trabajo por los demás, pero desde ese lugar, nunca autoritario, nunca ese padre que impone la ley y que te va a sacar algo a cambio. Nunca, siempre se hace mucho foco en esto de no hacer uso de cierto poder por lo profesional o por lo técnico. Acá, como decía hoy, este tipo de rol o de profesión exige una formación intelectual y una maduración, porque hay que conocer el comportamiento humano.
Nosotros la primera parte fuimos etapa por etapa, cómo son la niñez, cuáles son las características, cómo es su desarrollo, lo mismo con la adolescencia. Y parece re molesto y re tedioso porque uno quiere saber cómo abordar una problemática. Pero nosotros tenemos que saberlo. Porque cuando vamos al campo a trabajar, a veces nos podemos mandar un montón de moco por no tener esto en cuenta. Entonces, la base de estas carreras no es solamente saber cómo ir, jugar y hacer un taller, sino también necesita de entender cómo es el humano en sus distintas etapas para poder abordarlo de manera apropiada. Obviamente a esto se le va a sumar la creatividad, el cómo trabajar, la comunicación, lo propio que tiene que tener es la conjunción entre, o la unión entre la actitud y la aptitud, entre lo técnico y también la actitud de que vaya a operar. Los proyectos, en este caso de animación, o los abordajes psicosociales que se basan en proyectos, tienen un formato primero de un análisis de la realidad para poder ver qué es lo que necesito yo trabajar, luego marcar los objetivos, ver qué cosas voy a trabajar, aquellas cosas que considero que debo hacer, después la metodología, que es de qué manera voy a lograr esos objetivos, y después surge la planificación de actividades, un cronograma, un croquis sobre cómo y cuándo lo voy a hacer, la lista de actividades que voy a desarrollar. Y por último, que esto es re importante, es una evaluación. La evaluación casi se esquiva y no se hace porque se toma como algo negativo, algo crítico. Y en realidad uno siempre que hace algo necesita hacer una evaluación. Bueno, no sé si siempre, pero en este caso de abordaje sí. Para poder saber y evaluar qué cosas nos faltaron, qué cosa cambiaría. Porque esto es importante para seguir trabajando y limando y perfeccionándonos. Hay experiencias que son particulares y que no se encuentran en el libro. Que vos podés leer 10.000 libros y hay cosas que te pasan en el campo y en el libro no estaban. Y vos decís, oh, bueno, esa experiencia surge de la evaluación, de decir, mirá, me pasó tal cosa y la verdad no me la esperaba. Entonces, hacer una evaluación después de qué cosas salieron súper bien y que otras no salieron tan bien es importante. Todos los proyectos necesitan una evaluación. Es como cuando aprendemos a cocinar y bueno, y después que terminamos de comer, lo que cocinamos, re orgulloso y re contento, decimos, y la próxima yo capaz que le pondría menos sal porque estaba un poquito salado. Eso es una evaluación. Y a veces dolorosa porque me va la crítica. No, pero está bueno porque de esa manera uno aprende. Mira, si le hubiese puesto un poco de limón, capaz que quedaba mejor. Y bueno, si te lo dice tu marido, te vas a sentir medio incómoda. ¿Viste? Ponele vos sal. Pero no dejas una crítica. Aunque nos molesta, el otro día vamos y hacemos la comida y le ponemos más sal. Las críticas, cuando son constructivas, son re importantes. Yo siempre digo que tener un rol crítico está bueno. No criticón. Digo, a veces hay que entender la diferencia de ser crítico a ser criticón. Que critica por todo, que lo hace de mala manera, que te dice, oye, pero yo lo habrías hecho mejor. El criticón no aporta, arruina autoestimas. Pero la otra parte crítica está buena. Siempre hay que ser crítico y sobre todo autocrítico. ¿Cuáles son las tareas que puede llevar adelante entonces un animador sociocultural? Va a poder dirigir actividades para fomentar, por ejemplo, la lectura en los niños. Es como decía hoy, los talleres de lectura, más allá de sociabilizar y ser una actividad educativa, también se puede usar para trabajar otras cosas. Entonces, si doy, no sé, un cuento donde hable la importancia de compartir o la importancia de los grupos, hay, para aquel que le interese algún taller o para después trabajar sobre el niño, en la página de UNICEF te dan la posibilidad de bajar la colección de libros que se llaman Cuentos que Viajan, si no me equivoco, o algo muy similar. Y son libros de cuentos para niños, pero que tienen una moraleja atrás o algo que les enseña. No es solo un libro de cuentos que cuenta una historia.
Había uno, por ejemplo, que era un grupo, creo que eran de animalitos, que querían viajar todo, pero en una moto y todos querían llevar, yo llevo tanta comida, yo llevo esto, yo llevo el otro, y se terminaron cayendo de la moto y cayendo todo lo que llevaban por toda la cantidad de cosas que habían agarrado. Entonces después empezaban a buscar las cosas más chiquitas, más sanas, para llevar una canastita para un picnic entre todo y compartir, y no semejante comida. Entonces enseñaba como hábitos alimenticios, enseñaba también el hecho de compartir con el otro, esto de lo grupal y la importancia del compañerismo. Entonces en ese cuentito sencillo trabajaban un montón de cosas. Así que si alguno va a hacer taller sobre el niño, ahí le dejo la data. En la página de UNICEF, búsquenlo en Cuentos que Viajan, se los permiten o descargar o se los mandan al mail, son gratuitos. Cuanto mucho después les mandan cada tanto programa, propaganda si quieres donar para UNICEF, pero los cuentos están buenos. Yo hace tiempo lo hice y 2x3 me llegan los nuevos y están buenos, van cambiando, van poniendo libritos distintos. Está hecho bien para que al nene le llame la atención, bien ilustrado, más dibujo que lectura. También se puede trabajar en programas de deporte, como decíamos hoy, en vida saludable, como decía hoy, algún taller de cocina para diabéticos, para celíacos. No es simplemente trabajar, una vez se cree que cuando va a trabajar lo que tiene que ir y darle un discurso y explicar qué son las adicciones, que esto, que lo otro, que son herramientas, que son técnicas, que están buenas, pero también a través de otras áreas y otras cosas también podemos trabajar. Y por eso me gustaba mucho esta figura, si bien acá académicamente no existe, existe por ahí dentro de otras formaciones. Y cuando armé esta diplomatura en particular pensaba mucho en este rol, en esto de que muchas veces podemos trabajar en un montón de otros lados que no son los que uno piensa. Uno te dice, bueno, psicología social, bueno, vas a trabajar en un neuropsiquiátrico. No, no necesariamente. Puedo hacer psicología social desde otro lugar o implementando otras cosas, no sé. Bueno, esto me llevaba a eso, a pensar de que surgen un montón de ideas y un montón de cosas para trabajar desde lo social. O lo cultural, ¿no? Para implementar nuevas técnicas o nuevos enfoques. Entonces, no es una técnica tampoco recreológica, o sea, de recreación, sino que si bien tiene algo de entretenimiento y una dinámica en donde propone que el otro lo voy a entretener, que va a tener algo de lo lúdico, pero también es un instrumento para poder que el otro pueda aprender algo. Y se cree que se hace mucho hincapié en esta herramienta como algo nuevo, novedoso, pero importante, porque es lo que nos va a permitir cambiar como sociedad. Son las herramientas que sirven para que la sociedad también se transforme, que no quede en algo particular o personal, sino que abre muchas puertas. Lo que busca esta metodología integrar a través de distintas dinámicas, no una en particular, y trabajar con la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad es que se pueda trabajar en las distintas áreas, tanto en adultos como niños o como jóvenes. Se trata de transmitir información que va a generar que el otro le despierte un interés, tanto del grupo o un interés colectivo, algo más de lo social. Se trata de fortalecer estas habilidades individuales que podemos encontrar de este grupo, pero también las grupales. Yo puedo trabajar la empatía individualmente, pero también puedo trabajar la empatía a nivel grupal, que el grupo sea empático y no solo uno solo. Se puede también favorecer a través de las dinámicas grupales de estas cosas. Por otro lado, también propone un intercambio de ideas y de aprendizaje, esto de hacer espacios de reflexión o de debates en donde todos participan y se transforma en esto de todos aprendemos de todos. No es ya solo un profe bajando una info, sino que es el mismo grupo contando a través de su experiencia, de lo que vivió o de lo que leyó, lo que estudió, aporta otra idea nueva que hace que también todo el grupo haga un movimiento y aprenda otra cosa. Esto es lo que impulsa el cambio y permite que el cambio no sea solo individual, sino que grupal.
Y obviamente lo que busca es promover acciones que favorezcan a toda la sociedad. Y en todos los ámbitos aplicables, en lo social, en lo político, en lo deportivo y en lo cultural. Cuando habla de político no habla de partido político, no habla de ir a hacer política, sino que habla como políticas dentro de lo participativo de la sociedad. O sea, yo puedo hacer política, pero no ir a hablar de qué partido soy o si me gusta más el justicialismo o el oficialismo o esto o aquello, sino que habla de política en esto de decir, bueno, cuáles son las reglas sociales, qué hacer, cuáles son las normas de convivencia correctas. Hay un montón de maneras de hablar de política sin necesariamente hablar de partido político. Todas estas distintas cosas son las distintas piecitas del rompecabezas que terminan por impulsar o por lo menos procura promover la transformación social. O sea, no va a ser una transformación individual, sino lo que va a buscar y no ir a resolverle el problema a fulanito, sino lo que va a tratar es de que el mismo problema de fulanito lo tienen un montón de personas, nos atraviesa como sociedad. Entonces lo que va a tratar es de brindarle una herramienta a un grupo de personas para que todos se trabajen y todos de a poquito se vayan transformando. Para esto va a promover varios aspectos. Uno va a tener que ver con la diversidad cultural, esto de entender las diferencias de cultura, de que va cambiando el panorama con respecto a lo cultural y nos vamos a encontrar con una cultura muy diversificada. Podemos hablar esto tanto en la sexualidad, lo podemos hablar desde lo cultural también con distintas áreas de la cultura que se abrieron, de deportes, de arte, de, no sé, de ocio. Hay una diversidad, cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de algo bien amplio. También va a hablar de la creatividad social como un aspecto que promueve esto de impulsar y que el resto se anime, que juegue, que sea creativo, que aprenda cosas diferentes o técnicas de aprendizaje diferentes. Va a tratar de impulsar la participación, la comunicación, el trabajo en equipo, la integración comunitaria, esto de no trabajar desde la exclusión, sino desde la inclusión. Políticas pedagógicas novedosas, trabajar el aprendizaje no este lado estructurado que uno se sienta en el banco con un lápiz, sino también cosas diferentes, trabajar a través del juego, a través del arte, a través de la música, de un video, de algo audiovisual, de un cuento, trabajar a través de distintas técnicas de estudio o de aprendizaje. Eso es lo que va a hacer que este trabajo no sea un trabajo solo ni recreativo ni educativo, sino socioeducativo. Y también va a educar en valores, porque estos valores tienen mucho que ver con respecto a las transformaciones sociales y a lo que queremos de nuestra cultura, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, también puede ser talleres de no solo de niños, sino también de familia, ¿no? Claro. Que Sí, participe en la familia. sí, esto apunta como una rama súper más creativa y más amplia de la mirada. A veces nos Ah, pasa que cuando depende, no sé si es propio de nuestra sociedad o nuestra educación, que cuando hacemos una carrera como que nos enfocamos en, bueno, puedo trabajar en tal lado, tal lado, tal lado. En cambio, esto lo habla como un rol en donde podés trabajar primero en cualquier área, sea deporte, sea salud, sea algo recreativo y en cualquier edad. Podés hacer en niño, en adulto y como se trabaja, sobre todo lo que sí tiene como condición, trabajar desde lo grupal. No voy a trabajar desde lo individual. Entonces puedo trabajar con varias familias o con una familia grande o puedo trabajar con los chicos de esa familia. ¿Se entiende? Siempre, pero siempre apuntado a lo grupal. Bueno,
Nos pasaba un poquito de la hora, pero llegamos con todo hoy. Está bueno hablarlo porque eso también por lo menos a mí me da un panorama más amplio como para hacerlo no solamente en un solo individuo, sino que también el taller pueda ser también recreativo, no solo para uno solo, sino para varios. Se me vino a la mente eh, que yo hice un taller de tejido y veía que no solamente era porque yo fui sola, no veía que también iba adultos mayores acompañados por su nieta o su hija. Y eso no, se me vino ahora en la mente, por eso dije que puede ser también en familia. Y ahí me quedo porque estoy ya teniendo ideas. Esa, está bien. Ahora a empezar a armar, a ver de todo esto por cuál más te identificás, te sentís cómoda, que más te llama. Bueno, Esther, esto es todo por hoy. Cualquier cosita nos hablamos en el grupo. Sí, dale, si no hay problema. Que Bueno, tengan buen descanso. bueno, buen fin de para vos también. Un besito.